Amada comunidad cristiana de Jesús, Hijo del Altísimo, los saludo con la paz del Señor, nuevamente juntos, alabando al Señor, gozándonos en su presencia, bendiciendo su nombre, exaltándolo por siempre, porque es nuestro Dios. Nuevamente juntos, queridos hermanos, queridas hermanas, gozosos, alegres, porque nos reunimos nuevamente para escuchar la palabra del Señor. Qué libertad que tenemos para hacer eso, ¿verdad, hermanos? Realmente somos privilegiados y debemos dar gracias a Dios por tanta bendición de poder crecer en su espíritu, de poder avanzar con sus enseñanzas y poder dar testimonio, queridos, que es lo más importante, poder dar testimonio de que cambiamos, de que somos hoy mejor que los que fuimos ayer y que tenemos el firme propósito de que mañana queremos ser mejores, ¿verdad? Ese es el objetivo del Hijo de Dios, de que todos los días sea un día de desafíos para subir una grada más, un peldaño más en nuestro crecimiento espiritual. Queridos hermanos, esta noche yo quiero invitarte a que compartamos una nueva palabra del Señor. Y para eso te invito, querido hermano, querida hermana, a que oremos y consagremos este tiempo a nuestro Padre Redentor, a nuestro Padre de grandes bendiciones. Amén. Te invito, querida hermana, a que cierres tus ojos, a que inclines tu cabeza y nos unamos en un mismo espíritu, que nos entreguemos a las manos maravillosas y bondadosas de nuestro Padre Creador. Y le digamos: gracias, Señor, gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, por este privilegio de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos con una semilla clasificada, con una semilla que quieres tú mismo, Padre, que germine en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón, a abrir nuestro ser y que seamos esa tierra fértil. Padre amado, te alabamos, bendecimos tu nombre, te glorificamos y nos ponemos en tu voluntad, Señor, para que sea tu palabra la que administre y ministre a nuestro espíritu. Padre bendito, perdona nuestros pecados, Señor. Ten misericordia, amado Padre. Purifícanos, Señor. Límpianos. Habilítanos en tu presencia, Señor. Que no sea yo, amado Padre, piedra de tropiezo para mis hermanos. Hazme pequeño, Señor. Hazme insignificante, porque tú eres el majestuoso, porque tú eres el Dios creador de todo lo que vemos y lo que no vemos. Tú eres Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Exáltate, Padre amado. Exáltate. Gracias, Señor. Padre amado, te damos gracias por este momento. Amén. Queridos hermanos, pues en ese espíritu vencedor, en ese espíritu de autoridad en Cristo, es que quiero compartir esta palabra con ustedes que titula Milagros. Escucha bien, querido hermano, querida hermana. Milagros, lo imposible, posible. Así es. Milagros, queridos hermanos, lo imposible, posible. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 37. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué cosa dice, queridos hermanos? Nada hay imposible para Dios. Nada, nada. ¿Y qué es un milagro, queridos hermanos? Un milagro, pues, si buscamos en los diccionarios, yo encontré una definición que dice que es un suceso inexplicable. Suceso inexplicable, extraordinario, maravilloso, que se atribuye a intervención divina. ¿Te has dado cuenta? Eso es un milagro. Algo inexplicable, algo extraordinario, algo maravilloso. Y ese milagro se le atribuye a una intervención divina. Y pues todos los milagros, queridos hermanos, son perceptibles a nuestros sentidos. Es decir,
nos damos cuenta de que aquel evento, aquel milagro, ha sobrepasado los límites de lo natural, de lo previsible, de lo entendible. Por eso se dice que es algo extraordinario, que es algo increíble. Increíble, ¿sabes, verdad? No creíble. Es decir, algo que salió de los límites de la naturaleza, de las leyes de la naturaleza. Queridos hermanos, la creación está siempre bajo el control de Dios. Aún ahora que tenemos tantas dudas, ¿verdad? Pandemias, enfermedades, los números de contagiados crecen, los números de fallecidos también crecen. Y podemos decir, pero estamos en un caos. Querido, Dios sabe cuántos cabellos tenemos cada uno en nuestras cabezas. Sabe. Y Él es el que da permiso a que una hoja de un árbol caiga. ¿Te das cuenta? Aunque generalmente realiza su obra valiéndose de las leyes que Él mismo puso en la naturaleza, Dios no está limitado a ellas. No está limitado a las leyes que nos gobiernan aquí en el universo. Porque para Él no hay límite. Dice la palabra, todo le es posible. Si el universo está en la palma de su mano, queridos, y el universo, los humanos lo definimos como infinito, entonces, ¿qué tamaño es Dios? Si el universo infinito está en la palma de su mano. Queridos, Dios manifestó su poder con muchos milagros en el Antiguo Testamento, así como también en el Nuevo Testamento. Jesucristo manifestó su gran poder y me parece que hay como 39 milagros registrados detalladamente y muchos otros que no fueron especificados, hechos por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento ya te podrás estar imaginando qué milagros hubo, ¿verdad? Empezando de aquellos eventos del pueblo de Israel en Egipto, aquel mar rojo separado, aquel maná por 40 años y muchos otros, ¿verdad? Queridos, el milagro es una manifestación del poder divino de Dios. Dios respaldó la misión de Jesucristo aquí en la tierra y constatamos que Jesús, al obrar estos milagros y señales, actuó en nombre propio, convencido de su poder divino y al mismo tiempo de la más íntima unión con el Padre. Aquí hay algo importante, queridos hermanos, esta íntima unión con el Padre. Veamos algunos acontecimientos particulares. Voy a citar algunos milagros de Jesús. Cuando respondiendo, ¿se acuerdan esto seguramente? Respondiendo a las súplicas de un leproso que le dice, si quieres, puedes limpiarme. Jesucristo en su humanidad, enternecido, pronuncia una palabra que corresponde a una divinidad y no a un simple hombre. Y él dice, quiero, sé limpio. Y la palabra dice, y al instante desapareció la lepra y quedó limpio. Gloria a Dios. Algo semejante encontramos en el caso del paralítico, que fue bajado, ¿se acuerdan? Por un agujero realizado en el techo de la casa. Y Jesucristo dice, yo te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Se acuerdan de la hija de Jairo? La palabra dice que Jesús tomándola de la mano le dijo, Talita Kumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Y al instante se levantó la niña y echó a andar. Gloria a Dios. En el caso de aquel joven muerto de Naín, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, ¿verdad? Joven, a ti te hablo, dice Jesús, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, hermanos, y comenzó a hablar. Queridos, no podemos dejar de decir aleluya, ¿verdad? Aleluya, Señor. Gloria a ti. Manifestaciones impactantes, extraordinarias, que la gente vio, se asustó de ver semejantes milagros. Cosas imposibles, posibles, al alcance de la declaración de nuestro Señor Jesucristo, a la imposición de sus manos, y las cosas cambian de manera inexplicable,
pero sorprendentes, maravillosas. Una atención particular, queridos hermanos, merece la resurrección de Lázaro, descrita detalladamente en el Evangelio de Juan. Y ahí dice, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, queridos, casi como un grito, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Gloria a Dios, queridos. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta esa comunión del Hijo con el Padre y esa intencionalidad de Jesucristo de hacernos entender, de explicarnos y de darnos el mensaje de esa comunión con el Padre Celestial? Yo sabía que siempre me oyes, le dice a su Padre, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ese es el Hijo de Dios, querido. Este es el mismo Jesucristo que muestra esa intimidad con su Padre y que el poder del Padre, de su Espíritu, está en Jesucristo. En aquella descripción cuidadosa de este episodio se pone de relieve que Jesús resucitó a su amigo Lázaro con el propio poder y en unión estrechísima con su Padre. Aquí hallan su confirmación las palabras de Jesús. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Verdad? Queridos, los milagros que podemos ver explicados y detallados en la palabra del Señor, ya sea del Nuevo o del Antiguo Testamento, son manifestaciones del amor de Dios. Es decir, Dios hace posible esas manifestaciones para que las veamos, para que las experimentemos, para que las testimoniemos, para que las vivamos y tengamos la certeza de que es la expresión de bendición sobre ti y sobre mí, que es la expresión de Dios de su amor hacia cada uno de nosotros. Querido, los milagros son manifestaciones, son signos de la omnipotencia de Dios y del poder de salvación de Jesucristo. Los milagros de Cristo son también la revelación del amor de Dios hacia el hombre. Entendamos esto, queridos. Los milagros que Cristo realizó eran la revelación misma del amor de Dios hacia el hombre, particularmente hacia el hombre que sufre, hacia el hombre que tiene necesidad, hacia el hombre que implora la curación, hacia el hombre que implora el perdón, la sanación, la salvación. Son pues signos del amor misericordioso proclamado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tengamos claro esto, queridos, que los milagros son la manera como Dios quiere expresarnos sus grandes bendiciones, sus grandes muestras de amor. Especialmente, queridos hermanos, la lectura del Evangelio nos hace comprender y nos hace sentir que los milagros de Jesús tienen su fuente en el corazón amoroso y misericordioso de Dios, que vive y vibra en su mismo corazón humano. Jesús lo realiza para superar toda clase de mal existente en el mundo. Lo hace para solucionar el mal físico, lo hace para manifestarse sobre el mal moral, sobre el mal espiritual, es decir, sobre el pecado. Y finalmente Jesús lo realiza para mostrarnos la autoridad, el poder y la victoria sobre aquel padre del pecado, que es Satanás. Los milagros, por tanto, son para nosotros, para los hombres, queridos hermanos. Las manifestaciones especiales, extraordinarias, maravillosas de Dios son de parte de Dios para nosotros, para sus hijos, para el hombre, para su creación. Ningún milagro ha sido realizado por Jesús para castigar a nadie, queridos. Ni siquiera los que eran culpables y merecedores de castigo. ¿Se acuerdan cuando Judas entregaba a Jesús con un beso? ¿Qué fue lo que hizo Pedro con uno de los soldados? Jesús ahí mismo le prohibió empuñar la espada. Es más, tocando la oreja lo curó.
Esto es una confirmación de que Jesús no se sirve de la facultad de obrar milagros para su propia defensa. ¿Se acuerdan de las tentaciones de Satanás a Jesucristo? Eran tentaciones también para ver el poder de Jesús para sí mismo. Y Jesús no cayó en la trampa. Queridos, los milagros son un llamado a nuestra fe. Los milagros y los signos que Jesús realizaba para confirmar su misión mesiánica y la venida del reino de Dios están ordenados y estrechamente ligados, queridos hermanos, a un llamado a la fe. A tu fe, a mi fe. Esta llamada con relación al milagro tiene dos formas, queridos hermanos. Dos formas. Primero, la fe precede al milagro. Más aún, es condición para que se realice. ¿Te das cuenta? La fe precede al milagro. Yo tengo fe, entonces ocurre el milagro. Pero escuchen esta segunda forma. La fe constituye un efecto del milagro. Ya sea porque el milagro mismo provoca en el alma de quien lo ha recibido, o bien porque hemos sido testigos del milagro. ¿Te das cuenta? La fe precede al milagro porque es una condición para que se realice. Y la fe también constituye una consecuencia del milagro. ¿Por qué? Porque has podido recibir un milagro y eso aumentó tu fe. O bien porque has visto un milagro, has sido testigo de un milagro y eso ha hecho crecer tu fe en el poder de sanación o en el poder de hacer algo maravilloso, extraordinario de parte de nuestro Dios. Queridos hermanos, esta llamada a la fe se repite muchas veces. Y hoy, esta noche, es otro llamado a nuestra fe. Al jefe de la sinagoga Jairo, que había venido a suplicar que su hija volviese a la vida, Jesús le dice: no temas, cree solamente. No temas, solo ten fe. ¿Te das cuenta? Lo mismo nos está diciendo en este momento el Señor. No temas. ¿Cuál es tu problema, querido hermano? ¿Cuál es tu problema, querida hermana? Jesucristo mismo dice: no temas, cree solamente. No temas, solo ten fe. Dice: no temas, porque algunos desaconsejaban a Jairo ir a Jesús y le decían: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. ¿Para qué lo molestas? Cuando el padre del epiléptico, queridos, pide la curación de su hijo, dice: pero si algo puedes, ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Aleluya, querido, escucha esto. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Tiene lugar entonces el hermoso acto de fe en Cristo de aquel hombre probado, e inmediatamente el padre del muchacho epiléptico clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y finalmente, recordemos que la conversación bien conocida de Jesús con Marta antes de la resurrección de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Sí, Señor, creo. Queridos hermanos, constatamos una vez más que, como hemos dicho al principio, el milagro es una manifestación, es un signo del poder y del amor de Dios al hombre. Pero precisamente por esto es al mismo tiempo una llamada del hombre a la fe. ¿Cómo está tu fe, querido hermano, querida hermana? ¿Crees? ¿Crees que lo imposible puede ser posible? Queridos, esto vale para los mismos apóstoles que estuvieron con Jesucristo. Desde el primer signo, desde el primer milagro realizado por Jesús en Caná de Galilea, fue entonces cuando creyeron en Él. Y dice eso en el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 11. Lo pueden constatar, ¿verdad? El principio de la fe, queridos, es fundamental en la relación con Cristo. Ya como condición para obtener el milagro, ya como fin por el que el milagro se ha realizado.
Y esto queda bien claro al final del Evangelio de Juan, donde leemos capítulo 20, versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Queridos, pero ¿qué es ahora lo que el Señor quiere decirnos? Que Cristo quiere usarnos y quiere probar nuestra fe, queridos. La palabra de Dios dice claramente, y no es la primera vez que lo venimos ya mencionando en las prédicas, en el Evangelio de Juan capítulo 14, versos 12 al 14 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, escuchen esto, el que cree en mí, tú crees, querido, tú crees, querida hermana, pues dice esto: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Gloria a Dios, queridos. Las obras que yo hago, dice Jesús, las hará también el que en mí cree, y aún mayores hará. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Queridos hermanos, ¿qué cosa nos falta para que nosotros ejercitemos nuestra fe y esta autoridad que el Señor ha derramado sobre ti y sobre mí? La palabra dice que si crees en Él, harás los milagros que hizo Jesús y aún mayores. ¿Crees esto? ¿Crees esto, querido hermano, querida hermana? Pues si crees, declara con tu boca. Declara con tu boca y dile al Señor en este momento: yo creo en ti, Señor Jesús. Por lo tanto, yo también haré lo que tú has hecho y aún cosas mayores haré, porque creo en ti, Señor Jesús. Así es, queridos hermanos. Y Cristo nos confirma en el Evangelio de Mateo capítulo 21, verso 22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Queridos hermanos, esta noche es una noche en la que el Señor nos quiere bendecir y nos quiere desafiar, impulsándonos a ejercitar nuestra fe, porque la palabra del Señor ya fue dicha. Ya la autoridad ha sido derramada sobre nuestras vidas, pero para que la refresquemos y la volvamos a desempolvar y la tengamos ahí brillando frente de nuestros ojos, dice Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Verdad? No te enmarques, querido, creyendo de que esta autoridad que Jesucristo derramó sobre sus discípulos es solo para esos 12 discípulos. No, nosotros también somos discípulos de Jesucristo y esa misma autoridad nos es derramada por Jesucristo, porque es la autoridad que Jesucristo derrama sobre sus discípulos, sobre ti y sobre mí, queridos. Y esa autoridad nos dice que tenemos autoridad sobre espíritus inmundos para que los echemos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, queridos hermanos. ¿Saben lo que eso significa? Dice el Evangelio de Lucas capítulo 10 verso 19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Así es. Otra versión dice: sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Querido hermano, querida hermana, nada te podrá
hacer daño. ¿Has tenido noticias de un virus que circula a tu alrededor? Hay demasiadas noticias sobre eso, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos la autoridad y la potestad de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra derrama sobre nosotros la bendición que dice: nada nos podrá hacer daño. ¿Me entiendes? Es más, tenemos la autoridad de pisar, de estar sobre las cabezas de serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Aleluya, queridos. Ese es el poder y la autoridad que Jesucristo derramó sobre nosotros. Y con esa autoridad y con esa potestad que tenemos, pues nos dice la palabra en Marcos 16, 17 y 18: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, queridos, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Esa es la autoridad, esa es la potestad, ese es el ejercicio de nuestra fe, queridos. Queridos hermanos, démonos cuenta, sacudamos la cabeza un rato, paremos de tantas preocupaciones que hay a nuestro alrededor. Démonos cuenta, somos hijos de Dios. Nos hemos vestido con la armadura celestial. El Espíritu Santo nos ha bautizado con su poder. Es momento, queridos, es momento de que ejerzamos la autoridad que Dios mismo nos ha dado a cada uno de nosotros, fortaleciendo nuestra fe. Estamos viviendo actualmente situaciones muy lamentables a nivel mundial. Queridos médicos, quiero hablarles específicamente a ustedes. Queridos médicos, queridas doctoras, personal de salud que creen en Dios, que son hijos de Dios, que tienen la gran bendición y la gran oportunidad de estar al lado de muchos enfermos, queridos, porque ahorita el mundo está diciendo: qué pena por los médicos, qué pena por las enfermeras que están al lado de los enfermos. No, no es así. Qué bendición, médico, que estés al lado de los enfermos. Qué bendición, personal de salud, tú enfermera, enfermero, tú que ayudas a los enfermos de este coronavirus. Qué bendición que estés al lado de ellos, queridos. Ustedes más que nadie están cerca de gente que necesita tanto de los milagros de Dios. Es momento de que ejerzan su condición de hijos de Dios y su autoridad espiritual. Impongan manos, queridos. Declaren sanidad. Pidan al Señor de que haga milagros y que lo haga delante de mucha gente, queridos. No tengan miedo, no sean cobardes. Pongan las manos, levanten la mano, invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en su santo nombre declaren sanidad, declaren el milagro que el Señor ponga en su corazón. Y estoy seguro, Él, el Todopoderoso, en su voluntad levantará muertos, sanará enfermos que están ya condicionados a morir. Pues ustedes que tienen la oportunidad, la gran bendición de estar al lado de gente que necesita de milagros, queridos, ustedes serán los grandes instrumentos de nuestro Señor. Y es ahí donde se necesita fe, y es ahí donde debemos ejercer nuestra autoridad, nuestra potestad. Ningún mal nos hará, queridos. Te agarró el coronavirus, pues pasará como un simple resfrío y no será más nada. Es más, tendrás tú la capacidad de donar tu sangre, porque ya tendrá anticuerpos, querido, porque el ADN de Jesucristo circula por nuestras venas. Gloria a Dios, querido. Si tienes a tu lado, querido hermano, querida hermana, si tienes a alguien quien necesita algo especial, clama al Señor, cree, ten fe, podrás testificar el poder milagroso de nuestro Señor. Es lo que estamos haciendo en la comunidad, queridos hermanos. ¿Ustedes creen que no son importantes las oraciones con las cuales intercedemos por sanidad? ¿Cuántos nombres mencionamos ahí? ¿Cuántas peticiones ponemos? No por nada, queridos, oramos. Y luego tenemos noticias de que todo
fue y salió de acuerdo con nuestra petición. Suerte, queridos, azares del destino. No, rechazo ese tipo de pensamientos. Es la intervención del poder de Dios, escuchando el clamor de su hijo mismo, de su hija. Dice la palabra que la oración del justo mucho puede, y eso es verdad. Tengamos fe, queridos, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué cosa es imposible para Dios? Levantar un muerto. ¿Cuántos ejemplos de muertos levantados en la palabra del Señor? ¿Cuántos sanados? ¿Cuántos de enfermedades que eran imposibles de curar, queridos? No aceptemos. Tenemos la oportunidad de imponer manos, de declarar sanidad, de derramar bendición, de hacer cambiar a los ojos de la gente el curso de esas vidas. Hagámoslo, queridos. Sé tú, querida hermana, querido hermano, sé tú la herramienta que el Señor está buscando para hacer lo imposible posible. No te acobardes, no te escapes, no tengas vergüenza. Sé osado porque eres hijo de Dios y el Señor te puso ahí donde trabajas, ahí donde estás, ahí donde hay alguien necesitado, para que tú declares en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo sanidad y milagros. Y veremos grandes manifestaciones de Dios con nuestros propios ojos, queridos. Y el mundo verá grandes manifestaciones de Dios. No aceptemos y pasemos desapercibidos. No aceptemos y nos conformemos con lo que la medicina normal dice. No aceptemos. Tenemos a un médico de médicos, Señor de señores, Rey de reyes, que está buscando nada más la herramienta osada, la herramienta valiente, la herramienta valiosa que declare en el nombre de Jesús que queda sano. Queridos hermanos, no somos iguales que el mundo. Somos separados para la gloria de nuestro Señor. Mostremos que somos distintos. Mostremos que somos herramientas del Todopoderoso. Así es. Milagros, hermanos. Milagros. Imposibles, posibles. Esa es la palabra de esta noche. Yo te pido que te pongas a orar conmigo en este momento. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y continuemos en las manos del Señor, diciéndole: Padre amado, aquí estoy yo que soy tu hijo. Aquí estoy yo que soy tu hija. Tú sabes dónde trabajo. Dile al Señor en voz alta: tú sabes dónde trabajo, Señor. Tú sabes quiénes tengo alrededor. Padre bendito, guíame con tu sabiduría. Y que en fe, Señor, tú me hagas instrumento de tu poder. Tú me hagas instrumento de tus milagros. Tú me hagas instrumento de cosas extraordinarias, de cosas maravillosas que mis sentidos puedan percibir. Padre amado, me pongo en tus manos para ser esa herramienta poderosa, porque estoy ya revestido de tu armadura celestial. Has derramado sobre mí tu espíritu mismo, Padre. Y ahora, Señor, voy a ejercitar mi fe, porque tú eres mi Dios y tú has hecho milagros, y yo quiero ser tu herramienta de milagros. Aleluya. Gloria te doy, Padre. Estoy listo, Señor, para pelear la buena batalla. Estoy listo, Señor, para mostrar al mundo de que tú manifestarás tu poder y veremos milagros. Ahora más que nunca, Padre. Ahora que tanto nos necesita el mundo. Ahora veremos esto. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Así es, querido hermano. Ese es el poder que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas para su gloria, para que Él sea exaltado, no nosotros. No es nuestro poder, es el poder de Dios, porque Él es Dios todopoderoso, el que hace lo imposible posible. Querido hermano, yo estoy seguro que tendremos testimonios del poder de Dios a través de tu vida.
Compártelo. Dame un mensaje, dame una llamada. Comparte ese milagro. Compártelo, porque el Señor quiere mostrarnos su amor a través de los milagros también. Bendigo tu vida, hermano. Bendigo tu vida, hermana. Te amo profundamente en Cristo. Gloria a Dios. Grita conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad, libertad, libertad. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder, su poder, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Si tan solo puedes tener fe como del